Hola amigos, acá estamos de nuevo. Antes que nada quiero mandar un saludo muy grande a Raúl Oscar, que siempre estamos chateando por Face, un amigo que comenzó a seguirme y también tenemos chat por Face. Y bueno, hoy le vamos a estar mostrando una estufa rusa de aceite quemado. Ahora les muestro. Bueno amigos, esto como les decía es una estufa rusa. Está hecha con caño 100%, un caño de 3 pulgadas redondo, perforaciones de 10 milímetros cada 5, 4 centímetros. No necesita que sea todo exacto. Tiene un depósito para cargar el aceite. Yo lo hice así porque se junta, como yo estuve probando, se junta sarro y para que lo puedan limpiar. Después tiene la regulación de aire acá. Recién está pintada, por eso estoy tratando con suavidad. Y bueno, traté de hacerla con las herramientas más sencillas que tengo para que lo puedan hacer todos. Es un diseño que le copié del amigo holandés, que le mando un saludo también al holandés, un excelente mecánico de motos que bueno, tiene el diseño y yo ya había hecho una similar y ahora probé con esta. Ahora les dejo el paso a paso y la prueba de cómo funciona. Espero les guste y bueno, nos vemos en la próxima. Tengo una cosita que me olvidé, el proceso para encender es llenar hasta, bueno, ya van a ver la parte de cargarla, echarle un poco de gasoil o queroseno, no usen nafta, tengan cuidado con la nafta, mucho cuidado. Y hacerle llama, soplarlo un poco, tarda bastante porque lo que quema son los gases que emite el aceite caliente, entonces eso es lo que quema, se tiene que calentar. Si no, he visto que la prenden con un soplete, le mandan un poco de llama a la entrada y bueno, a la vez que toma temperatura ya anda sola.
Bueno, acá está terminadita. Ya le hicimos que entre aire. Acá para cargar. Ahora la vamos a probar. Antes de pintar, le vamos a echar aceite y lo vamos a probar. Ahí le vamos a cargar aceite. Yo probé, tiene más o menos 2,5 litros, 3 litros casi de capacidad. Le echamos casi un poquito menos un poquito más de la mitad ahí. Después también se puede agregarlo por acá también. Bueno, ahí le echamos un chorrito de gasoil arriba para que prenda. Ya tenemos cargado, empieza a calentar. Con aceite, le vamos a echar un poco de gasoil. Un poquito de gasoil para que venga más fácil. Tenemos un papel. Vamos a mirar un poco hasta que arranque. Ahí estamos soplando un poco para que empiece a hacer la combustión. Ahí va calentando. Se agarró. Va a empezar a calentar. Cuando caliente bien ya no larga más humo. Ahí ya está buscando prender. Fíjense. Soplamos un poquito ahí. Abrimos más el aire. Como empieza a largar llama, va tomando temperatura el aceite y ahí se va a iniciar la combustión. Ahí humea un poco hasta que empieza a temperatura. Ahí ya está casi funcionando, está levantando mucha temperatura, va a ir a poco mejorando. Y ahora van a ver un ratito más, va a quedar el rojo vivo el caño. Ahí está a pleno funcionamiento, es impresionante la temperatura que levanta acá arriba. Miren, le voy a echar un poquito de agua para que vean la temperatura que tiene. Realmente muy caliente está. Y bueno, larga poco humo ya, ¿ven? No larga nada casi de humo, estamos adentro del galpón. Y bueno, ahora si la queremos apagar, cerramos ahí todo el paso, ¿ven? Y de a poquito se va a ir extinguiendo ahí. Ahora sí falta pintar nomás y ya estamos listos.